¿Tú qué piensas? ¿Dios es un Dios de amor o es un Dios de ira? Cuando muchas veces nosotros hablamos acerca de Dios, nos enfocamos mucho en el amor de Dios. Y si bien es cierto que Dios es todo amor y su amor es sobreabundante, es magnífico, es inmerecido y es real, la verdad es de que muchas veces cometemos el error de solamente hablar del amor de Dios y no hablamos de otro atributo de Dios que pertenece al ser de Dios, que es la ira de Dios. La Biblia habla acerca de la ira de Dios, pero para poder ver esto desde una perspectiva bíblica, me gustaría que nos enfoquemos en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la buena noticia de salvación. Eso significa la palabra evangelio, buena noticia. Pero para poder conocer y saber y entender la buena noticia, necesitamos ir y conocer primero la mala noticia. Para empezar, la mala noticia es que tú y yo somos pecadores. El pecado entró al mundo por un hombre y la Biblia afirma que el pecado después de eso pasó a todos los hombres, por cuanto todos también pecaron. Así es que todos somos pecadores por naturaleza. Y desde que el pecado entró al mundo, todos tenemos una inclinación hacia hacer lo malo. Por eso es de que no hay nadie bueno por naturaleza. Por esa razón, Dios desde el Antiguo Testamento proveyó su ley para que ésta nos guiara y nos conduciera por el camino de su voluntad. La ley de Dios son las reglas prácticas que nos enseñan a vivir conforme a la voluntad de Dios. La ley de Dios es lo que nosotros conocemos como los mandamientos. Así es que Dios, como Él estableció su ley, Él demanda que se cumpla su voluntad. Además, Él dicta bendiciones a aquellos que cumplan su ley, pero también dicta maldiciones a aquellos que no cumplan su ley. Por lo tanto, todo aquel que no cumpla la voluntad de Dios está bajo la ira de Dios, está bajo la maldición de Dios. Y todo aquel que no cumple la ley de Dios es un maldito. Esto es lo que dice la palabra. Así es que a causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. Nosotros tenemos culpa, nosotros merecemos el infierno, estamos bajo el poder de Satanás y nos espera condena eterna. Esta es la realidad de la condición caída del hombre. Y esa es la mala noticia. Pero entonces allí es donde Dios trae la buena noticia de salvación, el evangelio que es Jesucristo mismo. La buena noticia es la persona de Jesucristo. La buena noticia del evangelio es que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre siendo Dios, es 100% hombre, 100% Dios. Y vino a vivir una vida justa, recta, sin mancha, no cometió pecado alguno, cumplió la ley de Dios a cabalidad y vino a efectuar un sacrificio a nuestro favor. Vino a ser nuestro sustituto, porque la palabra dice que todo aquel que no cumpla la ley de Dios es un maldito y merece la muerte y la condena eterna y está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús viene y muere en la cruz, Él no solamente sufre latigazos, sufre los clavos, sino Él sufre cargar con nuestro pecado y padece en gran manera porque Él carga nuestra culpa y nuestra vergüenza y la ira de Dios es sobre Él en la cruz. Así es que por esta razón es que el Padre lo abandonó en la cruz, porque era tanto el pecado y tanta la maldad que Él estaba cargando, que el Señor, nuestro Dios, que es santo, no podía verlo por tanto pecado que Él estaba cargando. Y Él viene a tomar nuestro lugar en la cruz, se convierte en nuestro sustituto y viene a ser maldito por Dios. Viene a redimirnos, a rescatarnos de la maldición que trae la ley, para que así nosotros seamos benditos en Él. Él viene a hacerse maldito por nosotros. Esa es la buena noticia, que aquellos que merecían condena eterna, culpa, la ira de Dios, vienen a ser benditos en Él. Así es que en la cruz no solamente se manifiesta el grandioso y magnífico amor de Dios, sino también se manifiesta la ira de Dios sobre el pecado que debe de ser condenado, sobre el pecador que merece la culpa y la condena. Así es que Jesús no hizo pecado, pero Dios lo trató como un pecador. Esto no lo merecíamos,
pero a Dios le plació hacerlo para desplayar su amor en la cruz. La palabra afirma que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es que es la gracia, el favor inmerecido de Dios que se manifestó a los pecadores inmerecidos allí en la cruz. Entonces, por esa razón se cumple la palabra cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escucha bien, nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las palabras de Jesús. Así es que la única manera por medio de la cual tú te puedes acercar a Dios es por medio de Jesucristo. Él nos ha dado acceso al Padre. Es Jesús quien nos libra de nuestra miserable condición para que entonces nosotros nos podamos acercar a Dios como que si nunca hubiéramos pecado. Y la verdad es de que nosotros somos declarados inocentes, y esta es una verdad que no cabe en nuestra mente humana. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que aquel que fue y que es santo, justo, vino a tomar nuestro lugar para que nosotros ahora seamos tratados por Dios como justos, seamos vistos como justos? Así es que cuando Dios te mira a ti, mira a Jesús en ti, te mira como inocente. Eres culpable, pero también no eres inocente. Esta es una verdad que solamente el Espíritu Santo puede afirmar y confirmar en nuestros corazones, pero es una realidad que se cumple en la persona de Jesucristo en nuestras vidas. La realidad de nuestra condición es que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. La palabra dice que con que nosotros quebrantemos uno de los mandamientos, ya nos volvemos en quebrantadores de toda la ley. Así es que tú y yo, por más que hagamos buenas obras, por más que tratemos de cumplir la voluntad de Dios, jamás vamos a lograr hacerlo a cabalidad. Pero hubo un hombre, Jesucristo hombre, que vino a cumplir la ley en tu lugar, vino a tomar tu lugar en la cruz para que ahora tú te puedas acercar libremente al trono de la gracia. Así es que allí es en la cruz donde se manifiesta el amor de Dios, pero también se manifiesta la ira de Dios, una ira santa, porque Él ama su santidad. La ira de Dios se manifiesta contra la maldad, dice la palabra. La palabra también dice que nosotros por Cristo Jesús somos salvos de la ira de Dios. Así es que Cristo no solamente nos salva del infierno, no solamente nos salva de la muerte, sino nos salva de la ira de Dios. Ahora nosotros tenemos el favor de Dios, y esto es solamente gracias a Jesucristo. Este es el Evangelio, es la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Por eso el cristianismo exalta a la persona de Jesucristo. Por eso el cristianismo resalta constantemente la vida, la muerte, la resurrección y el retorno de Jesucristo. Porque es Cristo Jesús nuestro Salvador. Si tú tienes a Jesús, tú lo tienes todo. Pero si tú no tienes a Jesús, tú no tienes nada. Y no te puedes acercar a Dios, y tus buenas obras jamás te van a llevar al cielo. Así es que cuando tú glorificas a Cristo Jesús, tú estás glorificando a Dios el Padre. Es que, amados, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Jesús nos ha acercado, nos ha abierto el camino a Dios para que ahora tú y yo no vivamos con culpa, con vergüenza, sino nosotros podamos vivir en libertad, en plenitud, en gozo, sabiendo que en Cristo Jesús se nos han dado beneficios eternos, se nos han dado riquezas espirituales que nadie jamás te va a poder dar ni jamás te va a poder ofrecer, sino solamente la persona de Cristo. ¿Estás tú adorando a Cristo? ¿Estás tú deseando a Cristo? Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Ama a Cristo, desea a Cristo, busca a Cristo, anhela a Cristo, sirve a Cristo. Así es que el Señor nos ayude para amar, desear cada día más y más a Cristo.